Bueno, entonces el Ateneo del día de hoy se llama Enseñando conceptos, hechos, procedimientos, procesos y principios. El objetivo de esta presentación es que al finalizar la misma tengamos un abanico más grande de estrategias que sean las más adecuadas para enseñar y evaluar conceptos, hechos, procedimientos, procesos y principios. Y hay veces que verdaderamente nos quedamos un poco limitados en las estrategias que utilizamos para enseñar. A veces nos sentimos cómodos con, por ejemplo, las presentaciones de PowerPoint y usamos solamente presentaciones de PowerPoint para enseñar, y nos sentimos cómodos evaluando con preguntas de opción múltiple y nos limitamos a evaluar a nuestros alumnos solamente con exámenes con preguntas de opción múltiple. Y verdaderamente no siempre este tipo de estrategia es el mejor para enseñar estos diferentes conceptos, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, como les decía, no es lo mismo cuando yo tengo que enseñar una información que la persona solamente tiene que recordar, a cuando tengo que enseñar un procedimiento clínico o un procedimiento quirúrgico, o cuando tengo que enseñarle a mis alumnos cómo comunicarse con los pacientes. Y tampoco es lo mismo evaluar a alguien en su conocimiento teórico que evaluarlo en su capacidad de realizar un procedimiento clínico, un procedimiento quirúrgico, o de comunicarse con los pacientes, o de comunicarse con su grupo, con su equipo de trabajo. Entonces hay veces que, como les contaba al principio, uno, digamos, decide que va a dar una clase de, por ejemplo, cómo se realiza la tonometría. Entonces yo me paro muy contento al frente de mi clase y les digo, bueno, primero lo que tienen que hacer es insertar el cono en el sujetador, y la marca del 180 tiene que alinearse con la línea blanca, y tengo que ponerle anestesia al paciente, y tengo que sentar al paciente en la lámpara, y les doy la clase teórica, todos contentos. Uno les hace preguntas y contestan, y pues son capaces de recitar lo que leyeron previamente con respecto a esta técnica, y entonces después los evalúo con un examen. Y esto se los muestro porque es un caso real, un error que cometíamos nosotros, y que creo que lo hemos mejorado con el paso de los años, donde le pedíamos enumere los pasos para la toma de presión con el tonómetro de Goldman. Y los residentes se sentaban y repetían lo que habían leído en el libro. 1, coloco el cono en el sujetador. 2, coloco anestesia al paciente. 3, hago tal cosa. Pero después, cuando uno los miraba en la práctica realizar ese determinado procedimiento, se daba cuenta de que verdaderamente no habían comprendido verdaderamente lo que tenían que hacer. Y esto es porque la mejor forma, como vamos a ver en el transcurso de la clase, de enseñar un procedimiento no es dándole una clase teórica y enumerándole los pasos y mandándolo a leer del libro los pasos de lo que tiene que hacer, sino es darle los pasos, pero después hacerlo practicar y constatar, mirándolo, que comprendió lo que uno le enseñó. Entonces, vamos a empezar con lo que es un concepto. Y un concepto decimos que es una representación mental o un prototipo de un objeto o una idea con múltiples ejemplos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Mi concepto de una silla es una base donde yo me voy a sentar, un respaldo y 4 patas o un sostén, digamos, que sujeta la base. Ejemplos específicos del concepto silla son una silla de ruedas, una silla mecedora, una silla de oficina, una silla de alta de bebé. El concepto o representación mental de la idea catarata es una opacificación del cristalino. Ejemplos específicos de la opacificación del cristalino o del concepto catarata es una catarata en árbol de Navidad, una subcapsular posterior, una catarata nuclear, una catarata completa, etc. No necesariamente un concepto tiene que ser una palabra única. Como les dije, un concepto puede ser también una idea, una representación mental de una idea. La representación mental o mi idea de emergencia ocular, como una situación que tiene que resolverse rápidamente para que no se pierda la función ni la anatomía del órgano, va a tener ejemplos múltiples como la quemadura química, o la neuropatía óptica anterior isquémica, o la herida perforante, o la oclusión de arteria central de la retina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que
tratar de enseñar, cuando enseñamos conceptos, que la persona sea capaz de discriminar. Discriminar significa que puede diferenciar un concepto de otro que, aún siendo parecido, no lo es. En el caso de una emergencia ocular, por ejemplo, yo quiero que sepa discriminar de lo que es una urgencia. Entonces, para eso le voy a proveer la definición, le voy a dar ejemplos, le voy a dar contraejemplos y le voy a dar analogías. Y ahora vamos a ver qué son cada una de estas. Entonces, la definición me va a describir las características críticas del concepto. O sea, la definición me va a decir cuáles son aquellas características por las que ese concepto es lo que es. Entonces, por ejemplo, para el concepto de emergencia médica, la definición sería aquella situación, de emergencia ocular, aquella situación que debe resolverse rápidamente para que no se pierda el ojo o para que no se pierda la visión. Los ejemplos son instancias del concepto, o sea, una vez que damos la definición, el concepto me va a ser tangible, me va a dar una idea más concreta de lo que es el concepto. Entonces, para la definición que yo tenía de emergencia ocular, mi ejemplo concreto va a ser oclusión de arteria central de la retina, quemadura química, neuropatía óptica anterior isquémica, herida perforante. Los contraejemplos es lo que llamamos muchas veces confundidores, o sea, son situaciones que tienen características comunes con el concepto que yo estoy tratando de enseñar, pero tiene otras tan diferentes que hace que no sean el mismo concepto. Por ejemplo, estas son situaciones que son urgencias oftalmológicas, que no es lo mismo que emergencia. Estas son situaciones que, si bien hay que resolverlas rápido, no hace falta resolverlas con la misma premura que con la que uno soluciona la emergencia oftalmológica. Entonces, ejemplos como estos serían el desprendimiento de retina, una membrana neovascular sangrante o una oclusión de vena central de la retina. ¿Qué tiene de común con la urgencia, con la emergencia? Bueno, la forma de presentación, que hay que resolverlo rápido. ¿Qué tiene de diferente? Que hace que estas patologías no sean una emergencia, que, digamos, no se va a poder hacer algo al respecto tan rápido como para solucionar la emergencia ocular. Y las analogías son situaciones similares al concepto, pero que van a estar dadas en diferente ámbito. Por ejemplo, si yo quisiera enseñar una emergencia a un alumno de medicina, yo le puedo, todo el mundo sabe, y a nivel así popular, digamos, sabe la emergencia con la que tiene que solucionarse un infarto agudo de miocardio o un aneurisma disecante. Entonces, las analogías son situaciones similares a las del concepto, pero que se dan en otro ámbito o en otro dominio. Y en medicina usamos, cuando les explicamos a los pacientes, siempre usamos un montón de analogías. Cuando yo le digo a mi paciente que la catarata es como ver a través de un vidrio opaco, yo le estoy dando una analogía de lo que es una catarata, un vidrio sucio. ¿Cómo evaluamos los conceptos? Bueno, la persona tiene que demostrar que sabe discriminar, que discrimina, que puede diferenciar ese concepto de otro, aunque sea similar y que no lo es. Y en medicina son muy útiles los casos clínicos. Yo le pongo a un estudiante, por ejemplo, esta foto de la izquierda y le digo, ¿esto qué es? ¿Y es una urgencia o no? ¿Y por qué? Entonces la persona tiene que explicar. Si la persona es capaz de explicar por qué se da cuenta que no es una emergencia, significa que entendió el concepto de emergencia. Lo mismo, le muestro la foto de la derecha y le digo, ¿esto es una emergencia o no? ¿Por qué? Si es capaz de decirme, si me nombra las características de la definición de emergencia, si me dice por qué esto es una emergencia y por qué no, entonces es que entendió el concepto de emergencia. Muy bien. Antes de seguir adelante, entonces piensen en su próxima presentación, piensen qué conceptos van a enseñar, elijan uno por lo menos, y entonces vean que sean capaces de dar la definición, de dar ejemplos, de dar contraejemplos y de generar analogías. Luego de esto, sigan con la siguiente parte de estas presentaciones.
Entonces, para evaluar